Ahora enseguida entramos en lo de la radio. Entonces quedamos... ¿Por cuál habíamos dicho que empezamos? ¿Por el ingreso mínimo vital? Sí, es un enfoque, sí. Vale, ingreso mínimo vital. Y después lo de la policía como servicio público. Vale. A la de 3 entramos, ¿eh? Vale. Una, dos y tres. Buenos días, Félix García Morillón. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Pues estamos. Hace poco cumpliste años, dicen las crónicas. Sí, pero eso no hace falta decírselo a la gente, que les da igual. Bueno, hace poco puede ser hace 6 meses, por ejemplo. Lo vamos arreglando, sí, señor. En escalas geológicas. Muy bien. Eso lo tenías guardado, ¿eh? Sí, claro, esas cosas no las comento. No las comentan más que cuando... Pero era por cariño, ¿eh? La felicitación es puro cariño. Yo siempre digo que hay que celebrar la vida y Muy que bien. cuantos más años se cumple, mejor. Eso también es verdad. Si vives bien, ¿eh? Si vives decentemente, pues si vives indecentemente, no lo veo tan claro. Vale. Vamos allá. Comparto que se dice. Eh, Hablamos del ingreso mínimo vital, que ya está aprobado y ya se puede empezar a solicitar. Ahora están las trabas burocráticas que puede haber, los papeles que se necesiten, etcétera, etcétera. Todo eso que mucha gente llama la letra pequeña y que también otra mucha gente encuentra dificultades a la hora de conseguir o tener los requisitos burocráticos que muchas veces le exigen. Pero como eso no es lo fundamental, sino lo accesorio, pueden decir algunos, vamos a hablar de lo fundamental. ¿Qué te parece? Ingreso mínimo vital. Somos uno de los últimos países de Europa, si no el último, en tener esa prestación, ¿no? Eso dicen algunos. Lo que pasa es que yo creo que de alguna manera habría que ser más cauto, porque tú y yo ya hemos hablado en alguna ocasión de que algo de eso iba creciendo poco a poco. Que en estos momentos ya llevamos años en los que hay una serie de prestaciones no contributivas que Sí. pretenden ayudar a las familias que están en dificultades y a personas que están en dificultades. Yo creo que en ese sentido, todas estas comparaciones, bueno, quedan muy bien, pero al final yo creo que no hacen justicia y comparar es de mal gusto. ¿Eh? Es de mal gusto. Yo Bueno, creo. te refieres a ayudas que quizás algunas autonomías y ayuntamientos Pero y todas prácticamente tenían algo, ¿no? sí, Todas prácticamente tenían algo, es decir, más o menos concreto. Yo directamente conocía en la práctica, y te lo comentaba en una ocasión, la que se llamaba el renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid, porque esto además no funciona igual en todas las comunidades, no tiene el mismo nombre, ni los mismos, no, es distinto, ¿no? sí. Y yo sí lo recuerdo porque donde yo trabajaba había pocos alumnos, pero había unos cuantos alumnos que estaban en lo que se llama riesgo de absentismo, ¿no? O sea, de abandonar la escuela, que no pueden, porque la escuela hasta los 16 años no es solamente un derecho, sino que es un deber. O sea, tienen que estar allí y punto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en algún caso la policía acudió al domicilio familiar y les dijo que si el hijo no iba sistemáticamente a clase, se quedaba sin la renta mínima de inserción, ¿no? Y Sí. te estoy hablando hace 15 o 20 años, o sea, no te estoy hablando de ayer, ¿no? Y no era una renta brutal, pero era una ayuda. Y cuando estás en pobreza dura, pues una ayuda es una ayuda, ¿no? No me cabe la menor duda. O sea, que en ese sentido, te lo digo porque, claro, a mí cuando la gente, las dos comparaciones diferentes, ¿no? Cuando dice, somos los últimos de Europa. No lo sé, los últimos de Europa depende, ¿no? Porque todos los países de alguna manera más o menos han hecho cosas y entonces nosotros también habíamos hecho cosas. Quizá que sea novedoso hacerlo a nivel global,
Pues posiblemente, o sea, generalizar, posiblemente. Entonces no es la parte que veo, del mismo modo que veo propio de la dinámica política en la que estamos sometidos en estos momentos, de enfrentamiento y poco intento de resolver problemas, pero obviamente no es la revolución histórica en este país. Le puede sonar maravillosamente a los de Podemos para justificar y legitimar su presencia en el gobierno, y que están haciendo algo, me parece bien, tienen todo el legítimo derecho, pero no es tan claro. Es decir, no es tan claro porque no nace en el vacío. No es que ayer no hubiera rentas y hoy sí las hay. ¿De acuerdo? A mí me parece que no es cierto. Entonces, de hecho, tú sabes, y aquí sin embargo tú decías antes que lo importante es que se haya declarado y no la letra pequeña, yo no lo tengo tan seguro, porque hay que echar las cuentas y al final, y es un dicho famoso de no sé qué, de la época del bipartidismo, de Alfonso XIII, te estoy diciendo, de los dos grandes partidos, en el cual uno de estos políticos buenos, potentes, ¿no? Decía, bueno, ellos que hagan las leyes, que yo hago el reglamento. Es decir, al final la ley es el reglamento y el reglamento puede matar la ley. Y no te quiero decir ya luego los que aplican el reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por lo que yo he leído por encima, puede darse el caso, porque es compleja la legislación, la tipificación, aunque intenta simplificarlo todo para no recargarlo burocráticamente, pero una de las cosas que he oído que hay gente que puede encontrarse con que esa renta mínima, se me ha vuelto a olvidar el nombre. Renta, Ingreso mínimo vital. Sí, ingreso mínimo vital. se nos olvida Eh, a veces. es una. Puede ver que no es todo lo que le van a dar porque le descuentan lo que ya recibía. ¿Me explico? Si tú estás recibiendo una determinada renta, al venir esta, pierdes la otra y por lo tanto, incluso alguno puede decir, "Ah, pues mejor que no me la den". No lo sé si llegará a ese caso, ¿no? No lo sé. Pero sí sé que hay esos casos porque hay muchas contabilidades, muchos pequeños detalles que son importantes y que te hacen poder o no poder tener y además detalles que son interesantes que se hagan, ¿no? Acuérdate otra famosa medida de Zapatero antiguamente de dar 1.000 euros por cada hijo nacido. Pues claro, era un poco ridículo porque se los daba tanto a las personas modestas como a los hijos pues de gente con mucho dinero, ¿no? Es decir, se lo podían dar a Ana Botín, pues en aquel momento se hizo la risa con Leticia, la reina Leticia, y tanto a la reina Leticia como a la inmigrante con recién permiso de residencia, ¿no? Sí, Entonces, 1.000 euros a las dos. vale. Entonces, vuelvo a Dice, decirte, en cualquier caso, a mí me parece importante. en ese sentido, dice el BOE que es compatible con otras prestaciones o ingresos, lo que significa que quienes cumplan las condiciones recibirán la diferencia Claro, entre lo que cobran y ese umbral mínimo. Es decir, que claro. Es tienes lo que te acabo de decir yo, ¿no? lo que acabas de decir tú, pero dicho en bonito, Bueno, no he dicho en lenguaje jurídico, yo no en plan lenguaje dicho en jurídico. lenguaje de boletín oficial. Ah, sí, claro, que es el lenguaje boletín oficial. Entonces, que no es un documento que leamos habitualmente ninguno de nosotros, ¿no? Eso es. Pero vamos, es importante, es un lenguaje muy técnico, muy preciso. Entre otras cosas, yo siempre pienso que son por dos motivos, por ganar claridad en las cuestiones y luego por justificar burócratas que te lo interpreten y que cobren por ello, ¿no? Mm. Es decir, en vez del lenguaje normal, uno tiene que pagar a un abogado porque si no se arruina en un juicio, ¿no? Se arruina en condena, quiero decirte. Y si contrata a un abogado, se arruina con el abogado. Entonces, pero claro, se defiende. Son lenguajes estos esotéricos que benefician a una casta, a un grupo de personas, pero también son necesarios para la previsión. Ese es el primer punto. O sea, la primera cuestión que yo creo que es muy importante recordar que seguimos en una dinámica, es que lo digo porque además lo está viendo estos días por una cosa que estoy escribiendo, de la configuración de lo que en el mundo contemporáneo, empieza en Europa, se ha llamado el estado del bienestar. Y eso, la fecha de nacimiento, lo que actualmente entendemos por estado de bienestar, creo yo, es la política de Bismarck en 1890, que decide iniciar una serie de legislaciones que garanticen derechos sociales a la gente, ¿no? Me parece que es en 1893, digo, es que lo estuve escribiendo ayer. Y entonces, claro, eso lo hizo el día después de prohibir el Partido Socialista, me explico.
Es lo de el palo y la zanahoria de toda la vida, ¿no? Pero vamos, y ese estado del bienestar ha ido sufriendo diferentes configuraciones, diferentes crisis hasta nuestros días. Algunas normas en España muy valiosas materialmente hablando, del estado del bienestar, las puso el Girón, un ministro falangista. ¿eh? Y el falangismo, recuerda que tiene siempre una doctrina social también, aparte de otras cosas, ¿no? No estoy defendiendo el falangismo, no lo liemos. Pero sí, algunas cosas, por ejemplo, que evidentemente en cuanto acabó el franquismo, acabaron con ellas, era que el trabajo estaba blindado, el despido improcedente era muy difícil. En aquella época era muy difícil despedir a un trabajador, ¿eh? Legalmente. Luego había otras tricuñeras, ¿verdad? Y el reparto de la riqueza estaba como estaba. Pero algunas conquistas del trabajo de la gente, luego, y además con los pactos de la Moncloa, se cambian las reglas del juego. Y entonces, bueno, se legalizaron los sindicatos, pero algunas condiciones laborales se degradaron. A eso me refiero. Entonces, es muy complicado porque ha habido. Si globalmente, ¿qué piensas tú del régimen de Franco? Fue un desastre en política de bienestar. Eso es lo que pienso globalmente. Pero evidentemente eso se complica mucho. Entonces, ¿qué es lo positivo? A mí yo creo que en cualquier caso es positivo. O sea, porque va a haber más gente beneficiada. De hecho, han computado lo que nos va a costar, ¿no? Unos 1.000 millones mensuales casi, o no sé cuánto. 3.000 millones. 3.000 millones. Eso es una pasta. Más o menos. Bueno, es ¿Sí? una pasta relativa, según con lo que Ya, lo bueno. compares. Vale. Bueno, eso yo no me lo gasto los domingos. Si lo comparas con un avión Eurofighter, a lo mejor. O con un quirófano. Bueno, Porque siempre se compara con un avión o con un quirófano. bueno, lo digo por un tipo de gastos y otros, ¿no? Vamos a Ya, ver. pero a veces tú sabes, por ejemplo, en medicina hay una tendencia a hacer gastos excesivos en cosas de las que se beneficia muy poca gente y olvidarse de gastos menos ostentosos, pero que serían más eficaces. O sea, que es que eso, cuidado, pero no voy a meterme en ello ahora, pero sería un tema curioso a discutir, ¿eh? Porque de pronto hay hospitales de la pera en que te hacen el no sé qué de la pera y dices, ¿y por qué no sacas ustedes más dinero en medicina preventiva y en atención sanitaria a pie de calle? ¿Eh? Sí, 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 sí. Claro, Es un tema interesante ya, y pero no voy a meterme por ahí, porque evidentemente no tengo ningún interés en defender que se gaste 6.000 millones en un avión. No, es que no es mi tema. vale. Otro día hablamos de ello si quieres, pero ahora no. Entonces, en cualquier caso, yo creo que me parece un avance. Y lo comentamos en otro momento, es decir, la manera en que están reaccionando los europeos en estos momentos nada tiene que ver con lo que pasó en el 2010. Nada tiene que ver. Y además hay una cosa que encima agrava para mí la diferencia de comportamiento, pero también la explica. En el 2010 los culpables eran ellos, los que estaban gobernando. La élite gobernante, las élites extractivas, ¿me explico? Sí. Eran ellos. O sea, sin más. El Draghi pertenecía a ese núcleo de gente que había estado haciendo especulaciones, ¿no? Salvajes, por ejemplo. Entonces, ellos mismos los responsables, y en vez de hacer acto de conciencia y pagar sus culpas, les descargaron las culpas a los griegos y a nosotros. Ajá. ¿eh? Alegando que las culpas de nuestros banqueros eran las culpas de los españoles, los ciudadanos españoles. No, mire usted, no se líe. Ni los ciudadanos españoles teníamos la culpa de que estuviera Franco, ni los ciudadanos españoles después teníamos la culpa de que hubiera unos banqueros depredadores o unas élites brutales, ¿no? Entonces, mientras que ahora, afortunadamente, han encontrado un culpable con forma de virus, ¿verdad? Que ni siquiera es virus, ni siquiera es ser vivo, no sabemos lo que es. O sea, ni siquiera un especista podría defender la existencia de un virus porque no es un ser vivo. ¿eh? No está claro que lo sea, está aquí, entre medias, ¿no? Y entonces, como es un virus, claro, es decir, ¿cómo va usted a criticar a los españoles y a los italianos y encima a los franceses, de que tienen la culpa de los muertos por virus? Hombre, no. No, sobre todo porque luego se está viendo, conforme avanzan las semanas, que de esto que hay países que lo han hecho mejor y peor, bueno, ya veremos al final. ¿Me explico? Ya veremos al final. Porque hasta ahora no está claro, ¿no? Yo de mi gobierno ni contento ni no contento. Creo que está haciendo lo que puede. No sé si podría hacer más o menos, no tengo ni idea, pero es porque me parece una tarea muy compleja. Entonces, tienen un culpable externo y les ha permitido reaccionar. Porque te acuerdas que la primera posición
dijo que no subvencionamos a estos golfos de, no sé qué palabra empleó el ministro holandés del sur, ¿no? Sí. Y la contestación del ministro portugués, el presidente portugués, fue muy clarita: es un sinvergüenza, algo así, ¿no? No sé lo que le dijo. Le dijo poquito y bueno, sí. Sí, pero No, dijo una palabra de esas: sinvergüenza o un inmoral o una sí, de esas. O fueron sea, palabras duras, no muy políticamente correctas, sino bueno, habituales. al estilo de enfrentamiento de marqueses hijos de terroristas, ¿no? Es decir, hablando y hablando, vamos a vernos a parir, ¿no? Sí, Entonces, y claro, han reaccionado. Y hay un momento concreto, sobre todo, ¿y por qué han reaccionado también? Primero porque Francia es una de las perdedoras con la crisis del coronavirus, de las claras perdedoras, ¿eh? Porque la da fuerte, no tanto como en España e Italia, desde luego, pero la da fuerte. mm, Mientras que de los 4 PIGs, los 4 cerdos, los PIGs, Portugal, Italia, Grecia y España, ¿verdad? Eran los PIGs, los cerdos, ¿eh? sí. En este caso, Portugal y Grecia dicen: oiga, somos la élite de la élite. A nosotros no nos afecta lo más mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que evidentemente en estos momentos ha habido una reacción que sobre todo ha sido fundamental: el giro de Angela Merkel, que al final, bueno, como estadista es de las potentes de los últimos 20 años, ¿no? Es decir, ha demostrado que al final es potente, reaccionó muy bien con los inmigrantes, ¿te acuerdas? Vamos, muy bien, bien. Y ha reaccionado en este caso también bien, ¿no? Claro que es que no es lo mismo ya en estos momentos las 4 potencias económicas de Europa en masa. Son Francia, es Alemania, Francia, Italia y España. Y Sí. 3 estaban tocadas. Ya no estás. Claro, Por como se ha eso, ido el Reino Unido. sí, que está fuera. Por eso dicen que también la reacción o la posición o la fuerza que ha hecho Merkel, Angela Merkel, es decir, Alemania, también tiene su interés propio, es decir, cierto Ah, egoísmo, puesto que si se queda sin mercado europeo, es decir, sin que italianos, españoles y demás le puedan comprar y consumir sus productos, pues es al gran evidente. productor europeo le Claro. fastidian, claro. Tú sabes que yo siempre he defendido que el interés propio no está reñido con el ayudar a los demás, porque al final, en cuanto te elevas de la perspectiva, te das cuenta que los demás, si no viven bien, tú al final terminas viviendo peor también. O sea, que eso es lo que la sociedad. Entonces, yo creo que eso ha sido un cambio muy notable. Y ahí, en este caso concreto, si tú recuerdas, también tuvo importancia la intervención de Pedro Sánchez. Es el Sí. primer presidente de gobierno español en 40 años que sabe hablar inglés con decencia. Y en las primeras reuniones fue contundente, ¿eh? Es decir, la bloqueó en los acuerdos. Es decir, Claro, ni más ni bloqueó menos. directamente. Dice: o esto se hace una mutualización o... Y han hecho una especie de mutualización. Sí. Que al final estos avales a fondo perdido, es que cuando yo momento de pagar he dicho: si te he visto no me acuerdo, criatura. Sí. Pero Bueno, al final, una parte de la ayuda, toda no, sí, una parte. claro, bueno, pero bueno, son un chorro millones, quiero Sí, decir. mucho, sí. Entonces, todo indica que la solución ha sido mejor. Entonces, lo que han hecho con el salario se inserta en ese contexto. ¿Cómo va usted a condenar a la miseria? Y en estos momentos hay gente que lo está pasando mal, de verdad. Es que esto a nada que te asomen lo ves, ¿eh? ¿Cómo no va a hacerlo? Sí, porque ya no es que el de la ONU diga que los campos de los jornaleros inmigrantes ilegales son peores que los campos de refugiados. Eso lo sabía todo el mundo. Lo que pasa es que son los inmigrantes que les den, ¿no? Si han venido bastante que les da para comer y mandar a la familia, ¿no? Y Encima no que no es se lo quejen. mismo que lo digamos tú y yo o que lo digan organizaciones ONGs que lo diga un observador de Naciones Unidas. Tampoco Eso te... le da más peso, no más, pero más peso mediático, porque luego yo me fío de ellos, pues tanto como de los demás, ¿me explico? No, me refiero precisamente a lo mediático, porque hasta que lo Claro. diga ese señor, muchos medios de comunicación, pues como si no lo supieran, ¿no? Es decir, bueno, esto lo dice. Cuando se yo te lo comenté: oye, el informe de Cáritas del año anterior había sido más demoledor que el de este señor, ¿qué quieres que te diga? Sí. Pero, y se conoció, pero claro, la gente luego esas cosas las pasa enseguida. Bueno, entonces que me parece excelente. La Mm, medida me parece que va en la línea de algo que hemos comentado más veces y que al final es el problema de cómo se reparte la riqueza producida. Es decir, mm, a quién le llega. Y al final, evidentemente, lo que legitima de verdad a un gobierno, pero no ahora, sino en la historia de la humanidad y con la forma que quieras de gobierno que sea,
ves igual la monarquía absoluta, la dictadura romana, que la república romana o que la democracia ateniense o que la monarquía feudal, cualquiera de ellas. Al final lo que legitima a un gobernante y le hace ser un buen gobernante es el bienestar de sus súbditos. Y fíjate que digo súbditos, para hablar de las monarquías absolutas en que había no ciudadanos, sino súbditos. Y en las democracias es el bienestar de los ciudadanos. Si tú no garantizas que el nivel de vida de la gente es satisfactorio, y eso no es fácil de medir, pero hay indicadores, ¿no? Indicadores muy claros que determinan que la gente está viviendo bien, ¿no? Y en España no estamos mal, no estábamos mal a cifras globales. Luego, cuando detallas, te das cuenta que hay un 20% de la población que dudosamente se puede decir que son ciudadanos de una sociedad del bienestar. Ellos son ciudadanos de una sociedad del malestar. No tienen otra opción, ¿no? Y un 20% es mucha gente, son muchas Es familias. mucha, sí, claro. Y no solamente, claro, y mucha gente, si yo te digo además ahora mismo que 20%, por tanto, son 9 millones de personas, sigue siendo una cifra. Sigue siendo una cifra. Como luego vamos a hablar de otra cosa, y al final lo importante son los nombres y apellidos. Sí. Porque detrás de cada número hay una persona que tiene nombre y apellidos, tiene una casa, una familia, o no la tiene, vive solo y abandonado, o tiene hijos. Hay alguien viviendo. Sí, Entonces, sí. claro, es muy fácil, y en ese sentido yo creo que es uno de los problemas que tienen los políticos, y los nuestros no cambian. Es muy fácil manejar cifras del 20% de la población. Son cifras. Vete tú a verlo. Vete tú a un barrio de los pobres, entra en Claro, sus casas, claro. observa su cocina, siéntate y habla con ellos. O sea, como dicen, te lo he comentado en una ocasión, como dice mi mujer, que dicen los de Cáritas, toca pobre. Tócalo, o sea, vete a verlo. No hables de los pobres, vete a verlos. Y habla con ellos. Y convive con ellos. Y sobre todo, y pregúntales. Porque tienen cosas que decir y saben lo que les pasa y por qué les pasa. E incluso podrían darte soluciones. Entonces yo creo que en ese sentido tú has visto la solidaridad del rey con el coronavirus, es que aparece la familia real en un cuarto de estar espléndido hablando de cuánto siente lo que está pasando a la gente. Mm, Hay un momento que dices tú, es un poco incluso desafortunado, criatura. mm. Es como, no sé, como si hubiera salido Nadal en su piscina en Baleares diciendo, estoy muy preocupado de la vida de los españoles confinados. Mejor cállate, mejor cállate. Por acaso lo veo yo y puedo pasar de ti. Porque el tener piscina añadido, mi casa es buena, ya está. Si tuviera piscina, no sé, mejor quizá, pero como, no sé. ¿eh? Pero claro, hay gente cuyas casas no son buenas. Sí. ¿eh? No pueden comer, vamos, hay gente que no puede Eso comer. aparte, pero no ya el habitáculo en sí mismo. Sí, sí. ¿eh? Yo tengo un piso antiguo, se lo decía ayer en broma, no sé a quién se lo decía. Somos dos conviviendo, claro, éramos cinco, que para cinco bien, estaba bien. Ahora somos dos, pues fíjate tú. Pero claro, es uno de estos antiguos de Madrid que tienen unas salas exteriores, que son las principales de la práctica, tiene un largo pasillo y habitaciones interiores, ¿no? Son Mm, pisos curiosos, a mí me gustan porque el pasillo con niños pequeños daba mucho juego. Y mm. entonces, claro, mi mujer se puede poner en la entrada o yo, y yo aquí, y nos separan 15 metros. Así puedes convivir incluso mucho tiempo, no sé si me explico, porque no Sí, te ves. sí. Pero claro, si estás cinco personas compartiendo un piso de 50 metros cuadrados que tiene un cuarto de estar pequeño y luego dos dormitorios canijos, joder, la historia se complica. Ujú. Y si encima cuando vas a abrir la nevera no hay nada, o hay lo sumo leche y poco más, pues claro, eso no es vida. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues hacer creíble a la gente la legitimidad de los gobiernos que tienen. Porque si en estos momentos el gobierno, claro, después de lo ocurrido en el 2008, ¿no? El 15M va después del 2008, Mm, como tú sabes. Si sí. vuelven a reaccionar igual, yo no sé exactamente lo que hubiera pasado, ¿eh? No lo sé. O es que quiero hablar contigo de los Estados Unidos, ¿no? Pero es que la reacción puede terminar siendo un poco más violenta, ¿no? Me engañasteis una vez, pero si me engañáis dos, ¿eh? Igual voy y me enfado. ¿eh? ¿Crees que que podría haber un conflicto social importante? Hombre, si sigues apretando las tuercas, sí.
el momento de la capacidad de resistencia la gente se acaba. ¿Y esto puede solucionarlo o es un parche? Esto va en la buena dirección, pero esto no lo soluciona. Y esa es la potente crítica que hace el PP. Que no nos olvidemos que son de derechas, pero tampoco son tontos, ¿no? Cuando te dicen, oiga, lo importante es un puesto de trabajo. No le Claro, falta eso. pero mientras tanto, ¿qué? Claro, pero ellos insisten en el puesto de trabajo y los otros, entonces te dicen, esto es clientelismo. Y dices, no, no, esto, ¿entiendes? De alguna manera hay un dato que a mí me sigue impresionando muchísimo. Y no quiero meterme con nadie, pero me voy a meter un poquitín. A ver. Estuve mirando el otro día un mapa, hace 2 días, para ese artículo, un artículo que estoy escribiendo sobre desigualdad y pobreza. Es lo que me han pedido que escriba. La relación es muy profunda entre la desigualdad y la pobreza, pero muy profunda, ¿no? Y Vale, a además ver. es circular. La desigualdad produce pobreza y la pobreza desigualdad. Pero bueno, entonces observo de pronto que la lista donde el mapa donde se concentran, me parece que apareció en el diario.es hace 3 o 4 días, 2 o 3 días, y es digno de ser conocido. Y yo creo que lo he compartido, incluso sí, lo he compartido en mi Facebook, ¿no? La pobreza en este país, la pobreza de gente pobre, pobre, o sea, con los baremos oficiales de medir pobre, se sigue concentrando en Andalucía y en Extremadura. Y en Canarias. ¿Y por qué dices que eso es meterse con alguna gente? Claro, porque en Andalucía han gobernado el PSOE toda la vida después de la democracia. Después de la dictadura, 37 ¿quieres? años. Mm. O sea, llevan gobernando allí desde el 78 o 79, bueno, el 78 fueron las primeras elecciones, ¿no? Sí, 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 sí. Desde el 78 hasta el año pasado. O este año, no me acuerdo ahora. El año pasado creo que fue. Esos son 40 años. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siguen ustedes teniendo las tasas de pobreza más altas de España? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho en 70 años? Y lo de los ERE es igual, el fraude de los ERE me parece un delito grave. Pero, ¿y la política social que han hecho ustedes? ¿Qué política han hecho? Bueno, ahí es donde entran los otros a eso del clientelismo, el voto Claro, calificado. acuérdate que en Andalucía el Capandón fueron frecuentes las peonadas. Sí, sí, Y sí. todo el mundo sabía que había mucho de estafa clientelar en eso. O si no, de estafa de, entiéndeme, de conchabeo clientelar. Bueno, pero lo defendían porque no tenían otra solución. O Claro, eso, pero o ¿por eso, qué no creas trabajo? porque no le ibas a pedir no le ibas a pedir al PSOE que haga un reparto de las tierras, que se la quite a los terratenientes O y crea haga trabajo. O una crea revolución. trabajo. ¿Eh? Pero crea trabajo. Y crea trabajo además no clientelar. Mm. Porque una de las críticas que se han hecho a veces a Marina Leda es que creaba trabajo, pero muy clientelar también. Muy clientelar. Que era, en definitiva, los regímenes comunistas soviéticos. Trabajo tiene todo el mundo, pero al final diga usted, oiga, esto no funciona. Entonces, crea trabajo. ¿No? Yo no sé, es difícil crear puestos de trabajo. Pero en 40 años, oye, es muy fuerte. Es muy fuerte, muy grave. Sobre todo porque ayer está claro, al final, en política como en todo, al final tienes que evaluar los resultados. Oiga, usted ha gobernado 40 años y vale, Málaga se ha convertido ahora posiblemente en la segunda o tercera ciudad de España. Bien. ¿Y qué conclusión saco yo de allí? ¿Qué pasa con el resto de lo que rodea a Málaga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las Alpujarras o qué pasa con la serranía de Ronda? ¿Y qué pasa con eso? Y no más, ¿y qué modelo? O sea, toda la bronca ahora con el turismo. Yo no soy como el líder de Izquierda Unida, ¿no? De la antigua Izquierda Unida, que está en el gobierno ahora, el ministro. No me sale el nombre ahora, es igual. Señor Garzón. Garzón. Que digo que el turismo español es que no creas valor añadido. Ya lo han dicho los hoteleros, que no se despiste usted, que al final la única agencia internacional que tiene España es la de turismo. Y es en reconocimiento a la calidad y la buena gestión de nuestro turismo. Luego sí tenemos algo ahí, ¿no? Y no se confunda usted. Claro, se equivocó. Otra cosa es que digas que las Kelly, no sé cuántas cosas más, ¿de acuerdo? Pero en principio, voy a repetir, ¿qué ha pasado en Andalucía? Que no han generado nada. No han generado estructura productiva. Y fueron perdiendo, bueno, eso también no es toda la responsabilidad que tienen ellos, porque se fue Gillette, se fue la Land Rover, se han ido varias por lo que se van. Si fue Delphi, sí. Claro, porque se van como se va ahora Nissan. Ujú. Porque quien decide no está aquí.
Y quien decide, la de Gillette fue una de las más claras del mundo mundial. Tenía beneficios. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La sacaron porque no eran suficientes. Entonces, parte de la responsabilidad. Entonces, volvamos a la cuestión. Sí que es cierto que viene bien. Indica que la sensibilidad en estos momentos es diferente. ¿Qué recorrido va a tener? Pues bueno, ya veremos. Dependerá también de la capacidad que tengamos de seguir peleando porque no se retroceda ni un paso. Bueno, de momento ha dicho que esta es una cuestión permanente que va a quedar, que no es nada Ya. coyuntural ni de una legislatura, ni porque ahora haya una situación de crisis económica, social, post-coronavirus y demás, sino que es algo que va a permanecer. Es decir, Claro, pero entonces volvamos a lo importante que es, decía, la crítica del PP apunta a un problema serio. Lo que pasa es que ellos ocultan profundamente, primero, que ellos tampoco crearon tantos puestos de trabajo, sí que crearon. Endeudaron, vamos, la deuda creció 400.000 millones de euros en la época de Rajoy. 400.000 millones de euros. Creció con Rajoy. Hombre, endeudarles así, igual yo también hago cosas. Y además, como dice el famoso Greber, me parece que es Greber, el anarquista este, sí, trabajos de mierda. claro, Trabajos de mierda. se despedía Entonces, una para crear persona. eso, no, yo quiero trabajos dignos. Y lo que hay ahora es trabajos de mierda. Pero además a un nivel muy duro, muy duro. Entonces, en los cuales ya la posibilidad de generarte una conciencia de realización personal en tu puesto de trabajo, mire, es que yo, cuando veo la sala de reuniones de los de Globo, que es los dos bancos que tienen delante de un McDonald's, la intemperie que se juntan ahí, claro, coinciden 8 o 10 y supongo que hablarán de sus cosas también, ¿no? Dice, esos son los puestos de trabajo que se han creado. No, es decir, eso seguro, ¿tiene usted claro que eso es más digno que un mínimo, un ingreso mínimo vital? El nombre es jodido, ¿eh? Por otra parte, ingreso mínimo vital, vamos. Sí. Fue una beneficencia caritativa que te mueres. ¿Eh? Mm. Podría ser llamado justa redistribución de la renta. No, podrías haberlo llamado, digo yo, impuestos a eso, ¿no? Pues criticarían que no sería muy justa tampoco, porque Intento intento caminando porque hacia una redistribución justa de la riqueza. Ya está. bueno, O lo vendes así la moto, porque yo creo que es porque claro, ingreso mínimo vital. Ingreso vital mínimo, ¿no? O sí, sea, el mínimo, ¿no? O sea, que es un va a mínimo. calcular las calorías que tengo que comer al día y ni una caloría más, ¿no? Sí, Entonces, las cifras van desde los 460 euros hasta un máximo de 1.050 euros. pero Y eso ya los que tienen 2 o 3 miembros, ¿no? La familia o sí, 4. porque se mide por unidad familiar. Es decir, eso depende de las personas que convivan en la misma unidad familiar, que puede ser también monoparental. Si la persona vive sola, Claro, pero si tienes esa cantidad, incluso 1.000 euros si son 2 personas, no tengo el dato aquí ahora, mil, no, yo lo tengo delante, pues mira, mil mira, para 1.050, para 1.015 euros tienen que ser 3 adultos y 2 o más niños. tres Es adultos o 3 adultos y 2 niños, 5. 3 adultos y 2 o más niños, a eso les corresponderían 1.050. Si son 3 adultos y un menor, lo máximo son 870. Mira, vamos a cogernos con los 4, porque la división es más fácil. 1.000 euros son 12 meses, igual les dan 14 pagas. No sé, ahora fíjate que me pillarías ahí. No pasa nada. Imagínate, voy a poner lo mejor, 14 pagas. De Mm. 1.000 euros son 14.000 euros. Dividido entre 4, ¿eh? Te salen 12.000 a 3.000 euros por persona. El Producto Interior Bruto medio de este país son, en estos momentos, cerca de 20.000 euros por persona. Bueno, ¿Me explico? sí, Y el Producto Interior Bruto también mide las propiedades, pero esta gente suele no tener propiedades, ¿eh? No suele tener un piso en propiedad. no, más bien no, Más bien no. porque Porque claro, cuando tienes un piso de propiedad, ya ya tengo, saltas al nivel de los pudientes, porque tu renta anual, tienes una renta que es tu piso, con la que te cobran si impuestos. tienes un piso en propiedad, a lo mejor no puedes acceder a No, difícil ingreso es. mínimo Difícil. No sé vital. cómo van a medir la renta,
Sí, aquí los ve en todo el BOE ese que te leía yo. Ya, pero por eso Todo, los detalles luego son muy importantes, ¿eh? Pero no vamos a entrar No. tampoco en esos detalles. Entonces, en cualquier caso, por poder hablar del otro que me interesaba también, Mm. me parece una buena medida, habrá que ver la letra pequeña y evidentemente es un parche. Van en la buena dirección, pero al final lo que hay que es articular un distinto manera de organizar el trabajo y el reparto del trabajo. Muy bien. Mira, otro ejemplo, dos adultos, por ejemplo, una pareja, dos personas que no tienen niños, no tienen niñas, viven juntas, lo máximo que recibirían serían 599,95 euros, es decir, 600 euros. Tendrán que hacer Eso, algo más para poder vivir, ¿no? obviamente, por eso nos explican las reticencias de algunos que dicen que, bueno, si les das esto no van a querer trabajar. O sea, manda también webs que decía aquel señor. En cualquier caso, si alguien quiere acceder a toda esa información con detalles, la puede encontrar con una página bastante interesante que es el BOE nuestro de cada día, que lo hace una organización que se llama Cibio, cibio.es. Ahí pones ingreso mínimo vital y te aparece detallado cómo, de qué manera, lo que te corresponde, las sanciones en caso de el que no vayas a ir de listo incluso y engañarlos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Crees que ya está todo Sí, sí, porque además así el por tiempo encima? corre y el otro tema me parecía importante. Se le pueden dar muchas vueltas. Vamos a ese segundo tema que me proponías. A mí me extrañó, no sé con qué intenciones vas, por dónde vas a salir y qué quieres contarnos. Viene a raíz de todo lo que está aconteciendo en Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos, y a partir de ahí lo que se ha extendido no solo en esa ciudad y en ese estado, sino por todo Estados Unidos y parte del mundo, ¿no? Porque la solidaridad está siendo a nivel internacional como nunca se ha visto, incluso de organismos como Naciones Unidas que se han pronunciado. Por ejemplo, la señora Miguel Bachelet, la expresidenta chilena, ¿no? Bueno, te preguntas, porque está entre interrogaciones, ¿es la policía un servicio público? Oficialmente sí. Oficialmente sí. Sí, hombre, eso es obvio. O sea, oficialmente es un servicio público como el ejército, ¿m? Y como la sanidad y como la escuela. Son servicios públicos. Sí, ¿Vale? Son funcionarios públicos. son funcionarios públicos. Ahora lo de Claro. servicios, no sé yo. No, si eres un funcionario público, estás diseñando. Vamos a esto. Un momento. Relajémonos. Vamos, me relajo, vale, porque No se te olvide que el presidente de gobierno de Estados Unidos ha vuelto a hacer famoso la palabra anarquista sí, porque obviamente ha atribuido la responsabilidad de estas movilizaciones tan fuertes, ¿no? A grupos anarquistas, entre otros, ¿no? y Es además que ha hay defendido, anarquistas, ha mencionado anarquistas expresamente. sí, 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 además ha dicho anarquistas profesionales. Sí, sí, además es que ser anarquista es una profesión, ¿eh? Entonces, Si no tienes carnet de anarquista profesional, eres un anarquista mierda, sí. digamos. Serán los del bloque negro, quizás, yo qué sé, pero en fin, es igual. Y los Vale, bloques negros son un poco más serios de lo que está diciendo él. En cualquier caso, se la vuelta a hacer famosos, siempre nos hacen famosos por lo mismo. por lo La verdad mismo. es que no tenemos solución. En cualquier caso, no, vamos a ver. La policía, obviamente, es una institución generada por el Estado y cuya legitimidad procede de garantizar la seguridad. Que es una institución pública Sí. que desempeña un servicio público, el cual es garantizar la seguridad interior. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo que el ejército es una institución pública, ¿m? Que garantiza unas fuerzas armadas que defienden a la nación contra peligros de desintegración interior y sobre todo exterior. Sí, Esa es la función. La oficial, la que la bonita. como una emisora de radio tiene como misión informar verazmente a sus ciudadanos. ¿Eh? Luego ya sabes que hay emisoras de radio que tienen la función de mentir sistemáticamente o sesgar, ¿no? Me es igual. Entonces, eso está claro. ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? El problema en Estados Unidos es cómo explican la barbaridad de reacción que ha habido.
Barbaridad en el sentido de enorme, ¿eh? No de bárbaro, de violento, no. De enorme. Porque es que llevan 7 días, ¿no? Llevan Sí. 7 días y con muchos detenidos, ¿eh? Con miles de detenidos. Y la policía no es cariñosa. Y en algunos sitios ha salido la Guardia Nacional, que es el ejército. Sí. ¿Mm? Quizás sería como en España, como la Guardia Civil, que a medias, ¿no? Pero es el ejército. O sea, el servicio militar se puede cumplir en la Guardia Nacional. Por cierto, Donald Trump por 5 veces consecutivas eludió con trampas el servicio militar. Es de estos millonarios que, explico, que tiene un buen currículum también en ese aspecto. En cualquier caso, y ahí está interviniendo el ejército. Y es una de las democracias consolidadas del mundo, oficiales. Está en el ranking de las 10 primeras de las pocas estadísticas que miden la calidad democrática de un país. Vamos, no saca los tanques de milagro, los puede sacar en cualquier momento, porque la Guardia Nacional también tiene tanquetas, creo recordar, entre sus armas, o sus medios disuasorios. Entonces son servicios públicos, que es lo que garantizan. Ahora bien, una de las cosas que está ocurriendo ahí, evidentemente, es que la población no percibe a la policía como un bien público, como un servicio público. En absoluto. No es eso lo que percibe la población. Esos eran los dos artículos interesantes que leía, ¿no? Te decía de una publicación inglesa que es buena, ¿no? Sí, no la ha podido Había, traducir, no la ha podido no traducir. pasa nada, no pasa. No, claro, es que a mí leerlo es un inglés un poco, vamos, hay que leerlo, yo incluso lo leo despacito. Bien, entonces, había un artículo claramente que decía, no, miren ustedes, es que lo que hay que hacer es abolir la policía. Así de Su claro. función, esto, sí, sí, brutal. Su función es tan impresentable que la única solución es abolirla y generar otro tipo de instituciones que garanticen lo que la policía dice que garantiza. ¿Y por qué decía esto? Bueno, lo decía por varias razones, ¿no? Pero una razón, quizá la fundamental, pero la fundamental, que aquí la digo esta porque nosotros la conocemos perfectamente, es que de alguna manera lo que tienen conciencia los negros es que la policía está para proteger la seguridad pública de los ricos, pero no la suya. Más Eso, bien la... eso pasa en más partes, eso pasa en más partes que en esta. Claro, claro. Es decir, y no como, no en el sentido del análisis riguroso marxista, ¿no? Son uno de los instrumentos de opresión que la clase dominante emplea para preservar sus privilegios. No, no, es más visceral, lo que la gente vive cotidianamente. Y la gente vive, que es lo que ha estallado, yo lo he puesto porque me impresionó, lo leí, han hecho una lista, debe haber más de 100, porque la lista es muy pequeñita y no me he puesto a contarlos, ¿no? Con nombre y apellidos, recuerdas que antes te hablaba también lo importante que es los nombres y los apellidos, de los negros que han sido muertos por la policía estando desarmados. Un panfleto más radical diría los negros asesinados por la policía. Vale. Yo incluso voy a quitar esto, porque asesinato es una calificación diferente a homicidio o matar simplemente, ¿no? Sobre todo a homicidio. Homicidio es la palabra más neutra y dice, no, no, usted, por lo que usted ha hecho, ha muerto este señor. Y ya veremos luego el grado de responsabilidad. Igual se encuentra usted luego con un asesinato, porque el asesinato implica intencionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en la vida cotidiana, los negros, la gente de los barrios más pobres, ven que la policía solo aparece por los barrios para controlar que no ponen en cuestión lo poco que hay allí de la vida de la clase bien, vamos, de alguna manera, las tiendas, los negocios y tal. Es lo único que hacen. ¿eh? No, es la percepción. Te decía, ¿cuál es el ejemplo en nuestro caso? ¿Por qué un cuerpo policial tan eficaz, tan respetado en todo el mundo, porque le llaman para hacer cosas, ¿no? Como es la Guardia Civil? O sea, a la Guardia Civil sí la llaman de otros países para. A la Policía Nacional, que yo sepa, no, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque la Guardia Civil tiene un cierto prestigio como cuerpo de seguridad. Pero ¿cuál es la vivencia en España? La Guardia Civil realmente se creó por el Marqués de Ahumada para garantizar la seguridad del campo andaluz. Es decir, para garantizar la seguridad de los señoritos andaluces. Porque para los ciudadanos los andaluces
casi era más presentable Curro Jiménez que la Guardia Civil. Pero eso incluso para nosotros, porque cuando se salió la serie de Curro Jiménez, todos en nuestra cultura le percibíamos como un héroe, ¿o no? Sí. No sé si lo recuerdas, aquella serie era Sí. más o menos flojita, pero Sí. lo que me interesa esto destacar es que ¿cómo lo veíamos los de a pie? ¿Alguien veía a Curro Jiménez como un sinvergüenza y un ladrón? Yo creo que casi nadie. Era un bandolero, era una situación injusta, que vivía del robo, nunca hacía robos, solo robaba a los ricos, tipo Robin Hood, ¿no? Ese imaginario popular del rico que se queda con parte pero redistribuye. Y redistribuye más que los marqueses que se quedan con el diezmo y con el, no solamente el diezmo, sino deja el diezmo a los campesinos y o sea que no redistribuye nada. Entonces, esa es la percepción de que la gente tiene, que en la vida cotidiana la policía no es su policía. Y entonces prefieren de alguna manera que no entre allí a vigilar nada. Que no entre en sus barrios a hacer nada. Porque lo que haga va a perjudicarles a ellos. Porque al final resulta que del mismo modo que haga las medidas, ¿quiénes están muriendo? Pero una proporción que en España no hay. Aunque no he visto los datos, porque en España tampoco tenemos esa situación. Podía haberla con los refugiados, esto de los campos de refugiados, vamos, no refugiados, los campos de trabajadores inmigrantes ilegales, ¿no? Igual si registráramos ahí nos encontraríamos con cosas muy duras. Hay unos cuantos guetos en España muy complicados, ¿eh? En Madrid hay un par de ellos que son complicados, ¿no? Pero no es lo que uno ve de allí, ¿no? De Estados Unidos. Y entonces lo que uno percibe inmediatamente, diga, es que aquí, todos nuestros niveles, es que decía el defensor, en dos artículos discutían, hombre, hay que reconstruir la policía porque, y del mismo modo que los niños no pueden renunciar a la escuela, que es un servicio público, y no pueden renunciar a la sanidad, que es un servicio público, no deben renunciar a la policía, que es un servicio público de seguridad. ¿De acuerdo? Y le contesta al otro, ¿pero de qué está usted hablando? Si es que esa gente tampoco ve la escuela como un servicio público. Pero usted se cree que ese del quinto de abajo, del 20% de abajo, ¿no? Ve en la escuela un sitio de promoción social, pero que no son tontos, que saben de qué va la historia, que saben que no tienen casi ninguna posibilidad. Bueno, algún milagro podría haber, ¿eh? Pero si eres de la clase baja, pues esos ejemplos americanos de los que se han hecho a sí mismos, el Trump no es uno de ellos, porque algunos dicen incluso que dilapidó la fortuna de su padre, no lo sé, pero es rico de familia, quiero decirte. Pero un Bill Gates perteneció a una familia bien, tuvo estudios, evidentemente en un país muy competitivo y que deja que la gente se saque la navaja, pues tuvo la habilidad, no sé si la honestidad tampoco, no lo sé con detalle, la habilidad de hacerse un camino. Pero como los duques de Alba, que cuando la guerra de Granada aprovecharon para convertirse en una de las casas más poderosas de España. Pues entonces la movilidad social garantizabas si guerreabas bien, ¿no? Contra los otros. Entonces subieron. Y aquí ha trabajado bien, como el TAX, el TUS, se pronunciará TAX, supongo, que va a subir a la luna el solito con algunos amigos, ¿no? O a donde va él quiere ir. Son gente que a veces es admirable, se han forrado, como la Mancia Ortega, ¿eh? Hecho a sí mismo. Pero los negros, la gente de esos barrios, incluso como los gitanos, y los gitanos aquí no tanto, pero los gitanos quizás son más conscientes de que si quieren progresar en este país, progresa como Paco Lucía. ¿De acuerdo? Porque de luego como Ana Botín no te veo. No te veo. O sea, un gitano de director, de cargo de director en un banco, no me suena. ¿A ti te suena? No, no lo veo tampoco. Tampoco lo es, ni siquiera como cirujano. Me lo puedo imaginar como de los servicios de limpieza del hospital y para los cuales no tengo me trato mucho respeto, igual debieran cobrar más que el cirujano, pero en la escala social sabemos lo que son, o sea, digo en el imaginario. Es decir, los pobres no ven la escuela como un servicio público. La escuela es un servicio de legitimación del Estado, de la meritocracia y un servicio en el que ellos están controlados. Y además, un servicio en el que ellos padecen unas normas del juego de la escolarización que les perjudican y que les etiquetan como fracasado escolar. Punto. Encima. Ya de entrada. Ya de entrada, esto para empezar a hablar. Entonces, Predestinados a. ya no te quiero contar las cárceles
o la policía. Pero si la policía cobra dinero por mandar a gente a la cárcel, pues las cárceles son privadas en Estados Unidos. Sí. Y cuanta más gente tenga en la cárcel, más dinero se lleva el empresario que tiene una cárcel. Porque cobra el Estado por cama. Entonces, se monta una mafia, pero una mafia legal. Entonces, el otro artículo era durísimo. No, mire usted, no. No nos dejemos de tonterías. Todo el que quiera decir que el problema es lavar la cara de la policía y hacerla decente, es el otro artículo, está equivocado. Está bien que sea así, o sea, que duda cabe. Y que los protocolos de actuación de la policía sean correctos. Es decir, pero es más profundo el mal. Es más profundo el mal porque es estructuralmente. De hecho, la policía de Estados Unidos, su raíz está en los cuerpos, muchos estados, que se dedicaban a vigilar a los esclavos escapados. Sí. Su relación con los delincuentes, imagínate cuál era. Un esclavo no era persona, era un esclavo, era una cosa. Que sí, ya tenía 2 piernas y el telecéfalo altamente desarrollado y hablaba, vale. Pero eso no lo convertía en ser humano, era otra cosa. Entonces, si tú te has acostumbrado a eso, es, si me apuras, una traslación aquí de la resistencia que está habiendo para que la policía y los jueces entiendan la violencia de género. Es que no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Tú les puedes educar, pero es que el mal, de alguna manera, la dificultad, el sesgo, como quieras llamarle, no los culpabilizo, ¿no? Pero el sesgo es más antiguo. El sesgo es que, en definitiva, ellos pertenecen, o pertenecemos tú y yo también, a una cultura en que la mujer era inferior. Hasta los años 80, más o menos, en España la violación era un delito más grave que el homicidio. Más grave en pena, en el Código Penal. Hablo de memoria, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿y sabes por qué era? Por la misma cultura que en Turquía hace que la familia mate a la mujer, que a la hija, a la hermana o la hija que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre. El honor de la familia lo has puesto en juego. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el castigo, no la defensa de la mujer violada, sino el honor de la familia. Todavía, después de la guerra, pero esto no es español, ni turco. Después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar, era un secreto a voces, sobre todo para la mujer era secreto, pero no, bueno, también a voces, que se calcula aproximadamente 800.000 mujeres fueron violadas por los soldados rusos. 800.000, ¿de acuerdo? Los aliados también violaron lo suyo, porque esto de violar, en fin, es una práctica habitual. Y si no, la violación indirecta. Como estaban en la miseria, te doy chocolate y cigarrillos, pero ¿verdad que esta noche vas a ser sensible a mis necesidades? ¿Me explico? Eso es una violación, al final. Entonces, las mujeres alemanas, muchas no denunciaron porque había una presión de los hombres que iban a ser degradados porque habían tolerado que sus mujeres fueran violadas por los rusos. Por el honor de los hombres que estaban en juego. Manda narices. Y eso hizo que muchas mujeres guardaran silencio. Y eso hace que muchos hombres, policías, cuando va una mujer a declarar, no haga caso. Y eso hace, un caso reciente. Es un poco fuerte decirlo, ¿no? ¿Pero qué quieres que te diga? No, pero yo digo la dificultad que hay para superar, para convertir realmente la tarea de la policía en una tarea de servicio público. Es que el mal es muy profundo. No es como el capitalismo. El que pedimos que el mal es profundo porque es intrínseco al capitalismo. Beneficio, beneficio y beneficio. Me importa un bledo que Nissan tenga beneficios. No son suficientes. Punto. ¿Me explico? Y en ese caso también, es decir, hay valores muy arriesgados. La policía, al final, mimetiza e interioriza que la protección de la seguridad es garantizar el bienestar de los ricos. De hecho, una cosa que denuncian estos ahora en Estados Unidos, dice, vamos a ver, hay unas manifestaciones brutales, incluso con algún muerto,
de los nazis en Charlotte y por ahí, ¿te acuerdas? Los del Ku Klux Klan. La policía no interviene. No interviene. Se manifiestan los negros, con blancos también, y hay bofetadas a punta pala. Gas mostaza, no, gas mostaza no, gas con pimienta, esto que lanzan balas de pimienta, no sé cómo ya, que deben ser muy fastidiadas, ¿no? Pero a punta pala, sale la Guardia Nacional. ¿Por qué no estuvo la Guardia Nacional protegiendo, controlando la manifestación de los del Ku Klux Klan? Pues posiblemente porque, entiéndeme, al final porque ninguno es tonto, ¿no? Y los que me escuchas hablar de qué va la historia. ¿Por qué en Madrid, cuando los de extrema derecha llevan ya tiempo manifestándose por la calle, antes, en el momento del confinamiento, nunca les ha pasado nada? Nunca. Y hay un cirio por la famosa manifestación del 8 de marzo, ¿no? ¿Por qué? Pues mire, usted está claro. Porque todos hemos interiorizado una serie de cosas. Entonces, es posible, sin duda alguna, decir, que en estos momentos se puede avanzar, y yo creo que se ha avanzado. Por ejemplo, el comportamiento de la policía ha ido mejorando, ¿no? En lo de las mujeres. Porque hay una tarea de educación, ¿no? De exigencia, y la gente es más sensible a las denuncias, etcétera, ¿no? Pero vamos, sigue siendo complejo el tema, sigue siendo difícil. Al final ha bajado la tasa de asesinatos de mujeres en estos 2 últimos meses, posiblemente por el confinamiento, ¿verdad? Si los confinas a todos, no tienen tiempo de ir a matar a su señora. Entonces, quiero decirte que yo no dudo que todo eso sea bueno. Como es bueno conseguir una mejora salarial en el trabajo, conseguir una participación en los consejos de administración de las empresas, de los trabajadores. Mire, todo eso sí, pero el mal no está ahí. El mal es intrínseco. Y aplicaría a la escuela, pero esto se aplica a todos los servicios públicos. La policía que es más cantosa, pero no es más grave que la enseñanza, ¿eh? No es más grave. O sea, los anarquistas tendemos a tener una especial animadversión a la policía. Me parece correcto porque con una manifestación quien te pega es la policía. Entonces, claro, lógicamente lo vives mal, ¿eh? Y es correcto, ¿no? Pero en cualquier caso, es todo el modelo de funcionamiento. ¿Cuál es la propuesta siempre anarquista? Gestione usted unos servicios solidarios, populares, con cuidado, porque no se trata de patrullas de vigilancia fascistas, ¿me explico? En eso te iba a preguntar yo, pero nos quedan muy pocos minutos para hablar. No va de eso. Por ejemplo. 3 minutos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál que se propone? Ellos las alternativas que proponen constantemente en Estados Unidos, que mucho radicado por ahí, es servicios de seguridad y de control social, no de control social, sino de afrontamiento de los problemas de otra manera, hablando y desde abajo. Por ejemplo, en estos barrios que entra la policía pronto a saco contra los drogadictos, círculos de gente montaba en la esquina donde era el tráfico de drogas, montaba un chiringuito de canto y de verbena, pero casi permanente, para deshacer el asunto y para ofrecer alternativas. Es decir, va más en la línea de las alternativas. Es decir, genere usted escuelas de otro tipo. Tú has trabajado en la sanidad, ¿no? En la sanidad pública has trabajado muchos años, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. ¿Tú has visto realmente una política seria de incorporar a los pacientes en la gestión de lo que es el hospital? Nada, estaba en los papeles, lo ponía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque al final el paciente que entra allí... Luego es cierto que hay comportamientos maravillosos. Para empezar, no se le podía llamar paciente, se le llama usuario. Es decir, eso ya... es peor todavía, porque el paciente por no es alguien que padece, hay que cuidarle, ¿no? No, pero se supone que la medicina en atención primaria no está solo para atender a los que padecen y sufren y tienen enfermedad, sino para cuidar, prevenir y evitar. Al usuario. A veces las batallas nominalistas no me gustan. Evitar al paciente. Entonces se llama usuarios de la... Bueno, pero eso es otra historia. ¿Para qué nos vamos a meter en...? No, pero pero sí es interesante. No te lo discutía con alguien. Decía, es que estás defendiendo la estatalización de la economía. Y yo, no, los anarquistas defendemos los servicios públicos, que son servicios autogestionados desde abajo y en servicios realmente insertados en una red social de gente que dice cuáles son sus problemas. Lo común, vamos, lo común. Lo común, bueno, llamarlo lo común también, ¿no? Sí, de todos. A mí me parece bien la sensación de un servicio público. Yo estoy sirviendo, haciendo algo útil. Servir es ayudarte en algo. ¿Te ha servido lo que te he hecho? No va con servidumbre y con servitud, no.
te ha servido. Es decir, oye, me has pedido una cosa, ¿te sirvió? Es en ese sentido. Yo quiero servirte, quiero serte útil, quiero ayudarte. Que al salir de estar conmigo como profesor, digas, hombre, he aprendido. Y encima no me ha machacado y encima no me ha suspendido. Ese tipo de cuestiones. Está bien, ¿no? Porque si lo que recibes es otra cosa, un trato... es cierto que cuentan historias de estas situaciones extremas en que el cuerpo médico genérico, el cuerpo de sanitario genérico, ya sabes que se dice los médicos y las enfermeras, no se dice las médicas y los enfermeros, pero bueno, es igual. Ahora son todo, la mayoría son médicas y enfermeras. Ya, pero eso que... el personal sanitario en general, hay una cierta conciencia que ha dado la talla, ¿no? Sí. Yo, en mi calle seguimos saliendo todas las tardes a las 8, ¿eh? Ha dado la talla y se ha dejado muchas vidas en el Bueno, se deja mucha vida porque estás en contacto con los... También había que calibrar, porque si estás trabajando con ellos, obviamente corres más riesgos. Obviamente. Entonces, hay un porcentaje que lo da el cargo, no sé si me explico. Es como hay más bomberos que se queman en los incendios. Sí, es que van a los incendios, claro. Bueno, pero ahí ya tendríamos que entrar en detalle. No, ha entrado, es por descontado, de falta de medios, de seguridad, etcétera, de la que son responsables los gestores. Por descontado. Hay que medir muchas cosas. Vale. Pero como es lo mismo que ha pasado con las industrias cárnicas. Las industrias cárnicas eran servicios esenciales, no se han parado en ningún momento y no han hecho ningún control riguroso. Y ha habido contagio de coronavirus. Y los está viendo, los rebrotes son básicamente en las cárnicas. De todas maneras, Félix, tienes que ir concluyendo, resumiendo. Pues concluyendo, evidentemente, que es decir, Estados Unidos es todo un modelo es el país con más gente en la cárcel, una institución que debería ser abolido, o sea, un plan de abolición de la cárcel, es decir, restringirla para los 1000, en España son 1500 estos psicópatas que están deseando salir para hacer alguna barbaridad, es posible que eso tengas que buscar algún sistema, no sé cuál, pero el resto está allí, vaya usted a saber por qué. Porque no tiene ningún sentido, es decir, es muy caro, es muy costoso, muy destructivo, muchos suicidios, de eso sobra. Y la policía debe, de entrada, obviamente, la solución que da un artículo, que era estos los liberales bien pensantes, no, tienen que aprender a ser buenos y tal. Bueno, vale, de acuerdo, hagamos eso. Pero claro, una película tras otra en Estados Unidos te cuenta la corrupción policial. Yo ayer estuve viendo una, de que todo el cuerpo policial de Nueva York estaba, una parte importante, corrupto, ¿no? Y muy americano. Llega el policía bueno que se carga a todo el cuerpo corrupto. Pero eso no es eso, ¿no? Entonces, esa policía especialmente está muy desprestigiada. Y además por la cuestión racial que tienen ellos. Y claro, ha estallado la gente, ya está bien, ni un negro más. Y no nos creemos nada, porque es que no había revueltas como esta desde el 68. Sí. Desde que se asesinó a Lutero King. Y es que claro, tú ves, yo lo he compartido, los nombres de los muertos y una petición en que vienen las palabras que estaba pronunciando este hombre. Hay una transcripción de lo que se ve en los vídeos grabados, ¿no? Sí. Bueno, desde luego homicidio ya ha sido etiquetado como homicidio. Homicidio imprudente, de momento. Es el primero que es etiquetado como homicidio en Estados Unidos, ¿eh? El primero, me parece, en muchos años. Pero además yo creo que es un asesinato. Entonces, la alternativa, una vez más, desde perspectivas anarquistas, en el caso de algunos servicios, son más bien irrecuperables. Es decir, es muy difícil, es muy difícil. Evidentemente es un problema serio, porque la seguridad es muy importante. Pero claro, la seguridad de todos. Y en estos momentos, que yo sepa, los que más mueren suelen ser, por robos y por asesinatos, son los pobres. Ni siquiera los ricos. Eso tú lo sabes, ¿no? Claro, el mayor número de personas que mueren por violencia en situaciones de robo no son los de la clase media alta y alta, no, en absoluto. Son más bien los de las clases bajas, en que hay entre ellos, en cultura de la violencia, hay muchos factores que lo explican, ¿no? Que explica eso de pronto los gitanos se enzarzan en la lucha entre ellos y hay 6 muertos, ¿no? Es decir, explican eso en el sentido que las causas nada más, no justifica nada. Entonces, claro, la gente dice, vamos, sí, que hay que hacer cosas para garantizar la seguridad. Y evidentemente, planes de trabajo con los barrios complicados, que garanticen condiciones de vida, rentas vital mínimas, ¿no? Como tú quieras llamarlo, pero que garantice, eso es lo que hay que hacer. Y lo de la policía no tiene... Y evidentemente, al final,
acusarles de violencia es un descaro a los que se defienden. Sí. No, eso no, hasta aquí habíamos llegado a decir. Yo no soy partidario, como sabes tú, yo creo que al final la violencia no lleva a ningún sitio, pero en algunos casos que no tenga más remedio. Es que lo expresó Federico de Prusia y la Federica Montseny, por ponerte los extremos, ¿no? O matáis o nos matan. Es que está en eso, es que es la historia. Es que me están matando. Y usted pasa, ¿eh? Y usted no solo pasa, sino que me apalea, por decirlo. Pues vamos a apalearnos todos un poquitín. ¿Eh? Y si tú has visto alguna vez el vídeo en el que el bloque negro justifica su posición, Sí. no es ninguna tontería lo que dice. No. No es tontería. Y cuando otro dice la no violencia mantiene el poder del Estado, no, es un título de un libro de Greber, me parece también. No dice ninguna tontería. ¿Eh? Ahora, como decía Bakunin, todo problema resuelto a la fuerza sigue siendo un problema. Entonces, Bien. ahí estamos. Has acabado con para todos los gustos, vamos. No, para todos los gustos, no, yo no pretendo estar para todos los gustos, sé que es un problema serio. Es decir, en estos momentos lo más realista es seguir profundizando en una modificación del comportamiento de la policía realmente existente. Porque al disolver de aquí a mañana el cuerpo de policía, mire usted, las cosas no funcionan así. Porque eso inmediatamente teníamos otro servicio de policía mucho peor que el anterior, ¿verdad? Y además posiblemente contratando a los anteriores de otra manera, por lo bajo, ¿no? Entonces no va por ahí los tiros. Pero evidentemente el horizonte que tienes y la obligación tuya es en todo lo que hacemos generar estructuras de funcionamiento que cuestionen eso. Es que se puede hacer de otra manera. Muy bien. Lo dejamos aquí, Félix. Lo dejamos aquí. Pues que tengáis un buen día. Eso es. Nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada. Efectivamente. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Vale. Bueno, pues buen día a todas y a todos. Y a ti. A mí también. Claro. Bien, Félix, ya. Fuera de la radio estamos. Ah, vale, entonces no. No es dejar a todos contentos, ¿eh? Es que es un problema muy serio, tú. Y el que de pronto se salta diciendo que no es tan fácil. No sé. Pero yo lo que yo estoy dispuesto, esos artículos me parecían muy buenos. ¿Qué servicio público? ¿De qué servicio público me está usted hablando? ¿De qué servicio público? Me gustaría poder leer ese artículo, aunque he visto que es largo, por lo que has contado, pero al estar en el formato que me lo has mandado, ¿cómo lo meto yo en el traductor? Vamos, yo sabes cómo lo hago. Ten en cuenta que me lo has Yo te digo mandado. cómo lo hago, pues muy sencillo. Lo he tenido que pasar a PDF y No, el no, PDF. pero sí, así no. El DIP este que te estoy diciendo, por ejemplo, DIP, ¿El qué? yo te digo cómo lo hago yo. El DIP hay una Sí. página, que te la paso si quieres, no sé si te la he dicho varias veces. Lo he intentado de todas las maneras. ¿Cómo lo hago? Bueno, Si tú me lo mandas por tú te WhatsApp. metes en la página dipl.com y Sí. hay un momento que te dirá que te descargues en el ordenador el sistema de traducción. ¿De acuerdo? Entonces funciona un poco como funciona el traductor de Microsoft, que es el que más se parece, y luego el de Google, que yo creo que de los tres es el más flojito. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ese documento te lo he mandado en Word, ¿no? Entonces, yo cuando lo estoy leyendo, yo tengo instalado ya el programa este en mi ordenador, lo he instalado desde DIP, y te da las instrucciones y esas son de 2 minutos, se descarga solo y se pone. Y entonces, selecciono un párrafo, le doy 2 veces control CC y me aparece traducido. En cuestión de segundos. Una página entera, por ejemplo. Vale, como no estoy tomando nota ni haciendo dibujitos, lo que te quiero decir es que lo intentaré a ver si lo logro. Ponte el DIP, yo creo que sí, porque no tienes que. O sea, lo otro es meterlo. Claro, yo en Word en PDF no lo he intentado nunca. Yo lo he intentado desde el teléfono y desde la tablet y desde ahí quizás no es el sitio más efectivo. Estas cosas es mejor el ordenador Por eso. de mesa. Eso, No, yo lo utilizo también. Yo leo ahora bastante en el móvil, porque se lee bien en el móvil, he comprobado que se lee bien. Y entonces, normalmente el programa que tengo yo para leer, que es el de Amazon, sí, es el de Amazon. Entonces, yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo los relatos del
el cantor del padre Brown, el cura de Chesterton, que descubre asesinatos y tal. Es muy entretenido porque son chorraditas, ¿no? Ese Chesterton es el que hace el hombre que fue jueves, ¿te acuerdas? El que narra una historia de un grupo anarquista en que todos eran confidentes policiales, todos, absolutamente todos. Bien. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando estoy leyendo, si no entiendo bien una cosa, con el teléfono mismo, lo hago con el teléfono, la selecciono como para copiar y una de las funciones es traducir y me la traduce automáticamente. Sí. Entonces me viene muy bien porque, vamos, que yo leo con cierta fluidez en inglés, pero no siempre, es decir, no soy inglés. Entonces, esto te pasaría aquí en el ordenador. Entonces vas muy deprisa. Tú seleccionas media página, una página entera. Una vez seleccionada, haces doble control C, que es copiar, ¿no? 2 veces seguidas y te aparece en el sitio de DIP. Además, en la pantalla te aparece la traducción. Vale. Lo voy a intentar. Ya después de la lección, ya Incluso al salirte, sí, te da 2 opciones: copiar o insertar. Y sí. si dices insertar, en el texto que has copiado aparece el texto español. Y Vale. se va el texto inglés. Vale. Ya te queda el texto español. Vale. Obviamente algún matiz te puedes perder. Cuando sabes inglés, pues lo puedes corregir. Te das cuenta que te has despistado, ¿no? Pero te deja una traducción que un 80% te enteras. Y Vale. como tú entiendes algo del tema, pues completas el otro 80%. El 20%, ¿verdad? Tú pruébalo, porque la verdad es que es bueno. De hecho, en este momento, si te está en Facebook ya pasa, yo no sé si te pasa a ti. Claro, yo tengo en Facebook amigos de por ahí fuera. Y entonces ya es que me aparece directamente en español todo. De hecho, si tengo una amiga una de California, María Tillmans, claro, ya escribe en inglés, pero cuando yo veo su entrada está en español. Y me dice, hay una cosa de Google que dice, ¿quiere usted verlo en su idioma original? Y yo, pues sí, si no le importa me lo pone en inglés, ¿no? O sea que esto se está generalizando ya. Y evidentemente la traducción simultánea de cierta calidad estamos muy cerquita, muy cerquita. No creo que se pueda traducir cosas buenas y potentes, es decir, la sutileza Vale. no, pero Entendido, Félix. inténtalo. Es curioso, o sea, hay la postura del liberal que dice vamos a hacer una policía buena, vamos a hacer un buen servicio público, y la otra le dice no, mira, no tiene solución. Hay que generar alternativas a este servicio público. Y cuanto antes desaparezca, mejor. O sea, hay que proponer la abolición de la policía. O sea, como objetivo. Hay que acabar con la policía. Punto. Lo voy a intentarle. Entonces está bien, me pareció sugerente. Ya te he dicho que en inglés hay cosas muy buenas. Bueno, porque yo llego a ello. A francés leo menos cosas. Y entonces habrá también cosas buenas. Y en italiano también, que son los idiomas que puedo leer más o menos. Y el portugués también, bueno, el portugués y catalán sí, porque tú también lo verás, bueno, tú que eres de origen gallego, el portugués se puede entender sustancialmente, sin traducción. Y el catalán, bueno, tú eres valenciano, pues también. Soy gallego. No, porque valenciano de residencia, quiero decirte. De adopción. Pero tú entiendes ya el catalán, bien hablado, ¿no? Y supongo que leído. Sí, Eso. sí. Y eso no porque te hayan llevado a una escuela de inserción, sino porque es lo normal. Sí, lo No, normal es que no, cuando yo estudiaba de valenciano, nada. nada, pero eso estaba mal. Ni de coña, vamos. Está tan mal como ahora la inserción en el catalán en Cataluña. No, mire usted, si son idiomas que pueden convivir. Sin follón. Lo dejamos aquí, Eso, Félix. lo dejamos aquí. Sea usted bueno. Igualmente. Vale, Que cuelgo del todo. muy bien. Vale.